Hola una vez más a todos. Vamos en esta clase virtual a hablar del tema 5 de la asignatura de Historia. Va a tratar pues sobre la Revolución de Octubre, bueno, los últimos años del siglo XIX, la formación de la URSS y la figura de Lenin. Tras la muerte de Alejandro III, pues va a subir al poder el zar Nicolás II. Nicolás II, quien va a reinar pues de 1894, cuando llega al trono, hasta 1917. Este zar pues no supo resolver los problemas que arrastraba Rusia y continuó con una política de autocracia. Tenía una personalidad además pues bastante fanática, intolerante en ciertos aspectos, y bueno, pues no supo ser quizá el zar que necesitaba Rusia para realizar una serie de reformas que hubiesen mantenido más o menos ese sistema, ¿no? Con lo cual pues esto aumentó el número de grupos y de actos antigubernamentales, entre los que van a estar pues por un lado los marxistas, ya hablaremos también de ellos, y en la segunda teoría de fundamentos también pues hablaremos mucho de esto. Los liberales, por otro lado, que van a defender pues un régimen democrático, parlamentario, semejante a los que existían en Occidente, y por otro lado los social revolucionarios van a ser un poco los herederos de los populistas, de los Narodniki, que si os acordáis defendían principalmente los intereses, digamos, del campesinado. Entonces en 1901 varios grupos de estos populistas, de estos Narodniki, fundaron el Partido Social Revolucionario, llamados también eseristas por sus siglas en ruso, ¿no? SR, Partido Social Revolucionarios. Y al igual que los populistas, pues defendieron los intereses del campesinado, aunque también intentaron atraer a obreros. Los eseristas van a tener un papel importante en la Revolución de Febrero de 1917, y luego intentaron ser una especie de fuerza intermedia entre los contrarrevolucionarios conservadores y los bolcheviques, ¿no? Pero acabaron desapareciendo de Rusia en 1918, aunque algunos desde el exilio intentaron hacer cosas, pero en 1917 una escisión de este partido de social revolucionarios creó el Partido Social Revolucionario de Izquierda, llamado así, que apoyó a los bolcheviques en su lucha por derrocar al gobierno provisional de 1917, hablaremos de él, y de transferir el poder a los soviets. Estos eseristas de izquierda, social revolucionarios de izquierda, llegaron a entrar en el primer gobierno de Lenin, pero luego rompieron con los bolcheviques y acabaron siendo perseguidos por estos a partir de 1918, y para los años 20 del siglo XX pues ya quedaban como algo residual. Hay un cierto ambiente en los últimos años del siglo XIX en el que se va palpando pues el descontento por muchas razones, por la carestía, hay un ambiente que está un poco prediciendo las revoluciones que llegarán. En 1899 hubo una huelga estudiantil enorme por toda Rusia, y muchas universidades y otros centros de enseñanza se vieron obligados a cerrar. También en las últimas décadas del siglo XIX habían aumentado las protestas campesinas debido a su mala situación. Con la abolición de la servidumbre en 1861, pues ya sabemos que realmente, legalmente y jurídicamente se había abolido la servidumbre, pero eso no significaba que la situación de los campesinos de pronto hubieran mejorado, y bueno, pues eso va a crear una serie de descontento entre los campesinos, muchos de ellos endeudados, y muchos también van a marchar a las ciudades, conforme Rusia además está poco a poco industrializando cada vez más. Muchos van a marchar a las ciudades, y ahí va a haber también pues toda
una masa de trabajadores que va a ser el caldo de cultivo para las futuras revoluciones. Todas estas acciones antigubernamentales, no obstante, carecían de cohesión. Eran, pues eso, grupos distintos, manifestaciones, huelgas esporádicas, pero no coordinadas entre sí. Lenin va a defender precisamente concentrar y organizar toda la actividad revolucionaria en un solo partido. Pero la revolución pues ya estaba en el ambiente. Ya hemos visto cómo en 1883 se crea el primer grupo marxista ruso, el llamado Grupo para la Emancipación del Trabajo, y durante los últimos 20 años del siglo XIX los marxistas van a ir creciendo en número e importancia. No se puede hablar de que, lo iremos viendo, de que tuvieran un apoyo muy mayoritario, que fuera un porcentaje muy altísimo de sociedad, pero sí que pues sabían infiltrarse y meterse en ciertas estructuras, en fábricas y tal, ¿no? Esto va a ser la clave, luego veremos de por qué triunfará la revolución, en concreto de los bolcheviques, ¿no? En 1898 se crea el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, o sus siglas en español POSDR, en Minsk, actualmente la capital bielorrusa, entonces pues parte del Imperio Ruso, de la mano de Plejánov, que es uno de los activistas más importantes de esta época, que va a influir mucho en Lenin, y de otros activistas, ¿no? Pero fueron arrestados por la policía zarista, este primer, ¿no? En 1900 Lenin sale de su destierro siberiano, donde había sido enviado en 1897, y va al extranjero. Funda entonces, junto con Plejánov, la revista Iskra en 1900, y en 1903 tiene lugar el segundo congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, que es ahí, en ese segundo congreso, donde van a aparecer las dos fracciones, la de los bolcheviques y los mencheviques, aunque vamos a hablar un poquito más detenidamente de ellos en la asignatura de fundamentos. Pues esencialmente, bueno, se llaman así, como sabéis, bolcheviques viene de большинство en ruso, que significa mayoría, porque eran mayoría en ese segundo congreso que hubo en 1903, y mencheviques pues de меньшинство, minoría, ¿no? Los mencheviques van a ser marxistas ortodoxos, vamos a decirlo así, van a seguir mucho más firmemente las ideas de Marx, lo que implica, por ejemplo, la idea de que un país, para que se instaure el socialismo, tiene que pasar por un estadio previo de capitalismo pleno. Marx había hablado de la evolución de los sistemas económicos, ¿no? De esclavismo, feudalismo, capitalismo, y luego, como una evolución realmente, llegaría el socialismo. Los marxistas van a defender eso, no van a dar tanta importancia al campesinado, porque Marx no se lo había dado, estaba más centrado en lo que eran los obreros industriales urbanos, y también van a defender pues que los marxistas debían en un primer momento aliarse con los liberales, con los burgueses incluso, sí, que no sé, para derrocar el zarismo, la autocracia del zar, y ya luego sería esta evolución de la que he hablado. Bueno, hay una serie de diferencias, ¿no?, frente a los bolcheviques, que están liderados por Lenin, y básicamente pues es el leninismo, que es una especie de actualización del marxismo a la situación económica de su época, que ya había cambiado un poco con respecto a la de Marx. Entonces, por ejemplo, Marx tiene en mente un capitalismo nacional de algún país concreto. Además, él pues tiene en mente que el socialismo llegaría principalmente en países como Inglaterra, muy industrializados ya. Rusia no era así, Rusia era mayoritariamente agrícola, y la mayor parte
de la población campesina, y Lenin va a actualizar y a adaptarnos al máximo a la situación de Rusia. Lenin, sin embargo, frente a ese capitalismo nacional, ya habla del imperialismo como un estadio superior del capitalismo, pues un poco el antecedente del globalismo, y la importancia que debía tener los campesinos, ¿no?, en un país como Rusia. Bueno, la idea de que la revolución, primero de que la revolución tiene que haber una revolución violenta, vamos a decirlo así, y de que en Rusia se podía ya intentar esa revolución y establecer el socialismo directamente sin pasar previamente por un estadio de capitalismo pleno, ¿no? Bueno, en este contexto se produce la guerra ruso-japonesa de 1904 a 1905. Esto se debe a que, bueno, con la expansión Rusia hacia el este habían aumentado los conflictos entre Rusia y Japón, lo que desencadenó esta guerra, que fue desastrosa para Rusia, que fue derrotada por la ineficacia del ejército ruso y por la ineptitud de los mandos, empezando por el mismo zar, ¿no? El malestar por las sucesivas derrotas rusas en la guerra y por la situación del país provocó la llamada Revolución de 1905. Entonces, 1905, como un año muy importante también, se habla de revolución, y en realidad lo que fue, pues, es una serie de revueltas, huelgas, manifestaciones por todo el país, y destaca el llamado Domingo Sangriento. El Domingo Sangriento, cuando los obreros de numerosas fábricas organizaron una manifestación para el domingo 9 de enero de 1905 para exigir ante el zar un aumento de los salarios. Unos 200.000 manifestantes, incluidos mujeres y niños, que no hay que tener en mente una especie de manifestación bolchevique, sino que muchos de ellos, pues, llevaban cruces, llevaban símbolos religiosos, ¿no?, algo más puramente popular. Se dirigieron hacia el Palacio de Invierno. Allí los estaba esperando la policía, que acabó disparando directamente contra la multitud, con el resultado de cientos de muertos. Este hecho produjo una ola de indignación por todo el país, con huelgas, manifestaciones, asesinatos, incluido el del Gran Duque de Siberia, tío del zar, Nicolás II, incendios, etcétera, ¿no?, revueltas. En este contexto tiene lugar el famoso motín del acorazado Potemkin, cuando los marineros se amotinaron contra sus oficiales y asesinaron a la mayoría de ellos, a 7 de 8 oficiales, y la chispa que había hecho saltar el motín es cuando un grupo de marineros creían que iban a ser ejecutados por negarse a comer la comida podrida que les daban, además de que ya arrastraban una moral muy baja por haber sido enviados al Pacífico para intervenir en la guerra ruso-japonesa, ¿no? Finalmente se produjo una huelga general ese año que paralizó prácticamente todo el país, y es entonces cuando los trabajadores crearon los primeros soviets. Soviet decimos en España, es la palabra soviet, ¿no? Consejo, con ese doble significado que tiene en español también la palabra consejo, que puede ser un consejo que tú le das a alguien, soviet, pero consejo también como una reunión, como una asamblea, ¿no? Estos soviets que llegaron a suponer una amenaza para la autoridad del zar. El zar, ante esta situación que vivía el país en 1905, pues se vio obligado a decretar una serie de libertades individuales, libertad de expresión, libertad de asociación, y creó un parlamento, la Duma, que sería elegido por sufragio masculino, lógicamente estamos en 1905, que debería aprobar cualquier ley aprobada por el zar. Debería confirmar, para que el zar pudiera aprobar alguna ley, tenía que ser confirmada, corroborada por esa Duma, ¿no? El zar también amnistió a muchos presos políticos y abolió la censura y condonó deudas de campesinos. Estas medidas que el zar tuvo que tomar para sofocar la situación,
provocaron una división en la oposición. Por un lado, los liberales, que hemos mencionado, pues vieron por buenas estas medidas y consideraban que con ellas se establecía ya una especie de monarquía parlamentaria, a semejanza de la de Inglaterra, que era lo que iban persiguiendo, pero los marxistas y socialrevolucionarios continuaron los actos revolucionarios, aunque esta vez con menor éxito, dado que mucha gente, por estas promesas y estos decretos que había hecho el zar, mucha gente había dejado de participar en las protestas, tuvieron menos éxito, lo que hizo que el zar aprovechara para volver a recuperar todo el poder, limitando las competencias de la Duma, haciendo que al final realmente las leyes que decretara sí que fueran de obligado cumplimiento, y aplastando a los soviets que se habían creado. Este estado de cosas, una Duma, la existencia de una Duma, que fue reelegida hasta 4 veces, pero sin un poder efectivo, real, y acciones de revolucionarios, pero muy esporádicas y con escaso éxito, pues es algo que va a durar hasta 1917. Lenin, que había entrado de incógnito en Rusia con una identidad falsa en 1905, cuando habían empezado a estallar todas estas revoluciones y tal, pues tuvo que volver a salir de ella en 1906, ¿no? De Lenin se menciona mucho esto, ¿no? Que él realmente no está nunca presente para iniciar las revoluciones, sino que es que cuando ya se están haciendo, entonces él llega a Rusia, ¿no? En 1914 Rusia entró en la Primera Guerra Mundial como aliada de Francia e Inglaterra contra Alemania y Austria en un primer momento. El Imperio ruso, no obstante, no estaba preparado militarmente para semejante guerra, como había puesto en evidencia la guerra ruso-japonesa, y pronto empezaron a sufrir derrotas con un balance de millones de soldados muertos. No obstante, el descontento general, el zar hacía oídos sordos a los que les pedían reformas, ni siquiera tras el asesinato de su consejero principal, el famoso Rasputín. Tanto las tropas en el frente como la mayoría de los ciudadanos vivían la escasez, el racionamiento del pan, el frío, que por aquellos años hubo temperaturas muy bajas en la Primera Guerra Mundial, mientras que las diferencias entre las clases acomodadas y el resto de la población pues eran enormes en Rusia. En este contexto se produjo una revolución en febrero de 1917, llamada la Revolución de Febrero de 1917, llamada así porque era febrero en el calendario juliano, el que todavía se usaba en Rusia, pero en realidad tuvo lugar en marzo, ¿no? En el calendario gregoriano, en el nuestro. Llevada a cabo por una alianza de liberales y socialistas, y dio paso a una asamblea constituyente y a un ejecutivo elegido democráticamente. El 8 de marzo en nuestro calendario, gregoriano, el zar salió de su palacio de Petrogrado, así se llamaba San Petersburgo desde 1914, para ponerse al frente de sus tropas, momento que aprovecharon los sublevados para echarse a las calles. Las manifestaciones y saqueos, un hecho importante es que no fueron sofocados ni por la policía ni por el ejército, pues en realidad también ellos estaban de acuerdo con estas demandas, ¿no? Con las demandas de los manifestantes. El zar entonces intentó regresar a Petrogrado, pero una huelga de ferroviarios hizo que su tren quedara parado cuando aún estaba muy lejos de la capital. Es entonces cuando se vio obligado a abdicar, que lo hizo en favor de su hermano Miguel, quien podría considerarse entonces que fue realmente el último zar de Rusia, con el nombre de Miguel II, aunque solo estuvo unos días, pues renunció el 16 de marzo de 1916, de 1917, perdón. Es un tema un poco debatido, pero en cierto modo el zar con él, pues se podría considerar que fue Miguel II realmente el último zar de Rusia. Y yo he escuchado
conferencia hablando de quién podría ser actualmente, ¿no?, el heredero legítimo de la corona rusa. Pero bueno, tras la abdicación de Nicolás II se constituyó un gobierno provisional. En este contexto, Lenin, que estaba fuera de Rusia, viajó de Zúrich a Petrogrado. A él no le bastaba esta solución política, quería la revolución total y un cambio de sistema en el país. En los meses siguientes se va a producir un enfrentamiento entre los partidarios de este gobierno provisional que se había creado, liderados por Kerensky, y los bolcheviques, liderados por Lenin. El resultado va a ser la famosa revolución de octubre. Lenin por entonces se puede decir que no era tan conocido ni tan popular. De hecho, muchos creyeron que el hecho de que hubiese podido atravesar toda Alemania, que en ese momento estaba en guerra con Rusia sin ningún tipo de problema, era porque en realidad Lenin era un espía alemán. Este rumor, digamos, es algo que se extendió por aquel entonces bastante en Rusia. Los bolcheviques, lo he mencionado antes de pasada, no tenían realmente mucha fuerza. Su cuartel general fue asaltado y destruido por el gobierno provisional, su periódico principal, el Pravda, cerrado, e incluso el gobierno provisional ordenó la detención de Lenin, aunque este consiguió escapar a Finlandia. Pero entonces es cuando va a ir cobrando importancia la figura de Lenin, que acabará rigiendo los destinos del país entre 1917 y 1924, año de su muerte, ¿no? De facto un poquito antes, pero bueno. El pueblo ruso quedó rápidamente decepcionado por el gobierno provisional, ya que continuaban, claro, de un día para otro no se solucionaban las cosas, no se continuaban las carestías, y el ejército ruso seguía sufriendo derrotas en la guerra. El gobierno provisional mantuvo la guerra, la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial, un poco con la idea que se quería transmitir, que el gobierno provisional quería transmitir, era de que ya no se luchaba por el zar, sino por el país, por un país que ya tenía pues un sistema, ¿no?, parlamentario, etcétera, etcétera. Pero aún así, pues el descontento fue enorme entre la población, y Lenin aprovechó esta situación para proclamar ante el pueblo, conocía sus arengas, y para prometerles pues el fin de la guerra, de la participación de Rusia en la guerra y del hambre también. Con lo cual Lenin se va a convertir en la nueva gran esperanza de muchos rusos, y se van a alistar a su partido por millares. Durante este tiempo, mientras tanto, en estos meses, los bolcheviques van a ir consiguiendo acaparar armas y consiguieron el apoyo entre muchos soldados. En la madrugada del 7 de noviembre en nuestro calendario, en el calendario gregoriano, pero que era todavía octubre en el juliano, por eso se le llama Revolución de Octubre, pero que en realidad fue en noviembre, el 7 de noviembre, en la madrugada del 7 de noviembre de 1917, los bolcheviques se apoderaron de algunos puntos claves de estaciones de ferrocarril, de bancos y centrales telefónicas de Petrogrado, y en una semana la revolución se había extendido ya por toda Rusia. Kerensky había huido del país y Lenin se proclamaba presidente. Lenin, no obstante, pues tuvo que aceptar unas elecciones que se celebraron el 25 de noviembre de 1917, que en realidad ganó el Partido Social Revolucionario con más de un 40% de los votos. El partido de Lenin obtuvo solo un 25%, y sin embargo, cuando la Asamblea Constituyente, que nació de estas elecciones, se reunió ya en enero de 1918, Lenin llenó el edificio con sus soldados y los delegados huyeron asustados. Lenin siguió entonces como presidente, pero se desencadenó una guerra civil. Ese mismo año, los bolcheviques, de 1918, los bolcheviques cambiaron el nombre de su partido, de Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, por el de Partido Comunista de Rusia.
Lo primero que intentó hacer Lenin fue sacar, como presidente, fue sacar a Rusia de la guerra, una de las promesas que había hecho. Hubo un primer encuentro con los alemanes en el que estuvo presente Trotsky como representante de Rusia, pero las exigencias de los alemanes eran tan altas, cuando en realidad a ellos mismos, a los alemanes, le interesaba también parar la guerra con Rusia para no estar en dos frentes a la vez, pero ellos hicieron una serie de exigencias tan altas que Trotsky se negó a firmar el tratado. Entonces los alemanes empujaron sus ejércitos hacia Petrogrado y Lenin se vio obligado a firmar la paz, el tratado, la llamada paz de Brest-Litovsk. Rusia salió de la guerra, pero con unas concesiones enormes. Perdió casi una cuarta parte de su territorio, donde había 62 millones de habitantes, es decir, un tercio de la población total, y muchas instalaciones industriales cayeron en manos de los alemanes. Esto lógicamente produjo mucho descontento entre la gente. El descontento por estas condiciones tan nefastas para Rusia fue aprovechado por los adversarios del gobierno bolchevique y comenzó la guerra civil. Fue entonces cuando los bolcheviques en 1918 fusilaron a Nicolás II y a toda su familia, incluido pues la famosa Anastasia, la noche del 16 al 17 de julio de 1918, como una forma de acabar con lo que podría ser un símbolo peligroso. Mientras viviera el zar, pues podría haber gente intentando restituirlo en el trono, etcétera, etcétera, y pues fue fusilado. Fue también en ese año cuando Lenin trasladó la capital de Petrogrado a Moscú. En esta guerra civil realmente lo que va a ocurrir es que van a aparecer 4 facciones, o 4 movimientos, o 4 ejércitos, un poco en una situación de todos contra todos, ¿no? Por un lado, pues tendríamos en primer lugar el ejército rojo de los bolcheviques, llamado así ejército rojo, formado por bolcheviques y eseristas de izquierdas, los he mencionado antes. Inicialmente no estaban muy preparados, acaban de llegar al poder, pero Trotsky, esto fue una labor principalmente Trotsky, supo organizarlos eficazmente, y realmente podemos decir que el ejército rojo era el único bando realmente pues bien organizado, jerarquizado, cohesionado. Por otro lado vamos a tener el llamado ejército blanco o movimiento blanco, que agrupaba a monárquicos, conservadores, liberales, a la Iglesia Ortodoxa, socialistas, socialistas democráticos, a socialrevolucionarios y a muchos mencheviques también. No constituía, como adelantaba, no obstante, un bando unido ni cohesionado, sino que era un conjunto de grupos, ejércitos y líderes distintos en distintos lugares de Rusia. Tenemos a Kornilov, a Denikin, a Wrangel, a Kolchak. Tenemos el directorio de OMS, que fue una especie de intento de crear un gobierno anti-bolchevique, ¿no? Un gobierno blanco. Tenemos un gobierno provisional llamado gobierno provisional siberiano, etcétera. Pues bueno, en cualquier caso, en contra del gobierno bolchevique, ¿no? Este bando blanco contó con el apoyo de Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Japón, que muchos de ellos, como es lógico, estaban descontentos porque Rusia se hubiera retirado de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Por otro lado, la tercera facción en esta guerra civil sería el llamado Ejército Verde o Movimiento Verde, que estaba formado principalmente por campesinos, seguidores de las ideas de los populistas y eseristas, de los que hemos hablado. Defendían pues eso, el reparto de tierras entre los campesinos frente a la nacionalización o colectivización de tierras que perseguían los bolcheviques. Entonces aquí tenemos un tipo de conflicto que los bolcheviques van a tener que solucionar, lo veremos también un poco más adelante, entre campesinos que siempre han tenido esa reivindicación de ser los propietarios de la tierra que ellos trabajan, frente a los bolcheviques que van a defender pues la abolición de la propiedad privada, la colectivización de las tierras, etcétera, ¿no?
Fue en realidad una serie de revueltas campesinas en diferentes puntos de Rusia, como hemos dicho, quitando el ejército ruso, ninguno de los rojos, ninguno de los demás van a estar realmente cohesionados o unidos. Dentro de este movimiento verde, la llamada rebelión de Tambov, por ejemplo, pues duró hasta 1922. Y por último, tendríamos el ejército negro o movimiento negro, que van a ser los anarquistas ucranianos que consiguieron implantar un sistema inspirado en sus ideas ácratas, por ejemplo, pues la economía de intercambio libre entre comunidades rurales y urbanas, bueno, que se va a implementar en un extenso territorio de Ucrania al que se podían unir libremente aquellas poblaciones que lo desearan, y estaba basado pues en el voluntarismo, es decir, todos los que participan de este ejército negro se supone que lo hacían voluntariamente, y bueno, pues basado en las ideas anarquistas, ¿no? Realmente algo similar a lo que en la guerra civil española luego sucederá, principalmente en la zona de Cataluña, ¿no? Se les conoce también a este ejército negro como magnovistas, por el nombre de su principal figura, que fue Néstor Magno, un anarquista ucraniano. Tuvo que luchar contra blancos y rojos. Entonces, en un primer momento se van a unir con el ejército rojo para acabar con el blanco, pero cuando derrotan a los blancos, entonces va a surgir el enfrentamiento entre los negros, ¿no? Entre los anarquistas y los rojos. Aunque algunas guerrillas magnovistas continuaron activas hasta 1924. Formalmente la guerra civil pues duró de 1917 a 1923, incluso en esto pues cada unos autores dirían que un poco antes, el 22, otros que no, pero realmente se puede decir que para 1920 ya los bolcheviques controlaban la práctica totalidad del territorio ruso, y ya solo quedaban algunos reductos de resistencia antibolchevique. Con el control total por parte de los bolcheviques ya, Lenin se propuso implementar sus ideas marxistas, fundamentalmente que la propiedad de los medios de producción y de distribución estuviera en manos de los trabajadores. Sin embargo, con la situación tan precaria que vivía el país por el llamado comunismo de guerra, que es, digamos, la política económica que había llevado Lenin entre 1917 y 1921, es decir, durante la época de la guerra civil, pues esa situación precaria, el descontento de los campesinos, el motín de Kronstadt, que fue cuando se sublevaron en Kronstadt, que es un puerto cercano a Petrogrado, ¿no? Al actual San Petersburgo, unos marinos que habían sido leales a Lenin se sublevaron, lo que también pues para Lenin le hizo reflexionar, cuando incluso gente que había sido de los suyos ya se estaban amotinando. Con lo cual Lenin puso en marcha en 1921 la llamada Nueva Política Económica, NPE, o a veces se la conoce por sus siglas en ruso, NEP, ¿no? Se permitió abrir algunas pequeñas empresas con cierto beneficio privado, aunque las grandes empresas e industrias siguen en manos del Estado, y se tomó de los campesinos en forma de tributo solo un pequeño porcentaje de su producción en especias, permitiéndoles vender de manera privada el resto de la producción, ¿no? El remanente que les quedaba. La nueva política económica duró hasta 1928, ya con Stalin, cuando fue sustituida por el primer plan quinquenal de Stalin. En el plano político se prohibieron todos los partidos, excepto el Partido Comunista. El Estado se hizo cargo de los sindicatos. Las iglesias fueron expropiadas y cerradas o usadas para otros fines. Por ejemplo, la iglesia del Salvador de la Sangre en San Petersburgo fue usada como almacén de patatas. Se prohibió la enseñanza de la religión y muchos sacerdotes fueron encarcelados o fusilados. Se instauró una férrea censura. Se controló todos los medios de comunicación.
Y bueno, podemos destacar también como curiosidad que es entonces en 1918 cuando se reformó la ortografía rusa. Se eliminaron algunas letras como la yat, que se pronunciaba como ye, con lo cual al final todo se acabó escribiendo solo como la letra y. La i escrita como nuestra i latina, existían dos i's que se pronunciaban exactamente igual, una que era como nuestra i latina y otra pues la i cirílica, esa especie de al revés, ¿no? Se eliminó el signo duro al final de palabra, con lo cual si una palabra acababa en consonante y no se especificaba el signo es porque era una consonante dura, excepto lógicamente aquellas consonantes que por su propia naturaleza solo pueden ser blandas, ¿no? Como la H. El 30 de diciembre de 1922 se proclamó oficialmente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El órgano superior de poder era el Soviet Supremo, o Soviet Supremo, formado por dos cámaras, el Soviet de la Unión y el Soviet de las Nacionalidades, encabezado por un presidente del Presidium, llamado así, del Soviet Supremo. Hasta 1938 se le llamaba presidente del Consejo de Ministros, y los cargos de presidente del Presidium del Soviet Supremo y de secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, el PES, el Partido Comunista de Rusia había sido renombrado como Partido Comunista de toda la Unión en 1925, y ya más adelante, a partir de 1952, ya como Partido Comunista de la Unión Soviética. Bueno, estos dos cargos de presidente del Presidium del Soviet Supremo y secretario general del partido en principio estaban diferenciados, aunque con frecuencia recaían en la misma persona. A partir de 1921 la salud de Lenin se deterioró considerablemente y en 1922 sufrió un derrame cerebral. De hecho, va a sufrir más de un problema de este tipo. Bueno, acabó muriendo el 21 de enero de 1924. Su funeral fue un acontecimiento. En el cortejo fúnebre que pasó por las calles de Moscú participaron millones de personas, y en ese año se cambió el nombre de San Petersburgo por el de Leningrado. Y bueno, pues hasta aquí el contenido de este tema de historia. Ya sabéis que podéis, si queréis enviarme preguntas, consultas, pues a través del correo electrónico podéis hacerlo.